Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia de las últimas horas es Argentina y el rechazo ciudadano a los recortes de Javier Milei. 2 millones de personas, según los sindicatos, se han sumado a la primera huelga general que se convoca en ese país desde 2019. Yo me movilizo por toda la gente que realmente lo necesita, por los jubilados, la salud, porque lamentablemente tenemos este chico que no sabe hablar 5 palabras seguidas. La gente de la calle es la única que va a frenar el ajuste, la única que va a frenar el DNU. Que los diputados sepan si van a pensar votar esa porquería. El paro ha sido especialmente notorio en el sector de la cultura, que fue masivamente a la huelga. Teatros, cines cerrados, prácticamente todas las librerías de Buenos Aires han bajado la persiana. Los trabajadores han protestado sobre todo por la pérdida de derechos laborales y la privatización. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y esta es la lectura que ha hecho Javier Milei de la huelga. Es un paro de características políticas, es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos pudieran tener los trabajadores. Pero aunque para Milei, que solo lleva un mes y medio en el poder, esto no sean reclamos legítimos, el malestar social va aumentando en Argentina, Bayo. Sí, apenas 45 días después de su toma de posesión, el nuevo presidente argentino ya ha vivido su primera huelga general. Un paro convocado por la todopoderosa Confederación General del Trabajo contra la llamada política de la motosierra de Milei, que aboga, recordemos, por recortes drásticos del gasto público. Ayer en Buenos Aires... Nos están matando de a poco. Se quejaban antes del gobierno anterior, todos vivían. Que tampoco sabés qué es lo que va a pasar mañana, si va a tener para comer. La jornada de paro general ha discurrido con relativa normalidad gracias a que el transporte público ha seguido funcionando. El gobierno resta importancia a este pulso sindical, cifra en 40.000 personas las que se manifestaron ayer en Buenos Aires, 600.000 dicen los sindicatos. En España hoy la crónica política tiene como protagonista al Partido Socialista y a las profundas discrepancias que hay entre la dirección del partido y uno de sus varones territoriales, Emiliano García Paje. Por la ley de amnistía, por los pactos con Junts, el presidente de Castilla-La Mancha situaba ayer al PSOE, a su propio partido, casi fuera del marco constitucional. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? A Paje le respondía el ministro Óscar Puente. Quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Las declaraciones de Paje fueron en Fitur, donde se le vio muy buena sintonía con líderes autonómicos del Partido Popular. De hecho, verán la fotografía esta mañana en todas las portadas de los periódicos. Paje se ha unido a Moreno Bonilla, a Carlos Mazón y a Fernando López Miras para pedir al gobierno más dinero y compensar así que reciben, dicen, menos financiación que la media de España. Además, las cámaras de televisión captaron un momento en el que Paje comentaba, captaron las cámaras porque ellos se pusieron a hablar justo delante de muchas cámaras para que les vieran. Y Paje comentó ahí que lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima, dijo textualmente, echar a todo Dios que se le opone. Esta foto se reproduce en medio de otra ofensiva autonómica que está ejecutando el Partido Popular, esta vez con la educación. Las 11 comunidades que gobierna el PP van a pactar una prueba de acceso a la universidad con contenidos comunes. No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025. Los rectores, también algunos sindicatos educativos, dicen que esta propuesta es inviable. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez va a presentarse ante el Consejo Escolar y allí les expondrá el plan educativo que hace el gobierno para reforzar la comprensión lectora y también las matemáticas, y además su propuesta para regular el uso del teléfono móvil en los centros educativos. Y también en la agenda del día la reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Estefanía Salvatierra. Este jueves empieza de manera oficial a descongelarse la jornada laboral fijada por ley en un máximo de 40 horas semanales desde hace 40 años. Una norma criticada una y otra vez por Yolanda Díaz, que quiere modificar en el marco del diálogo social. Pero esto no obsta para que tengamos que tener unos mínimos legales, como por cierto ya establece
establece nuestro estatuto. Lo cierto es que la decisión ya está tomada y de hecho viene recogida en el acuerdo de gobierno. Este año la jornada laboral legal se reducirá a 38 horas y media semanales. Muchos convenios ya están por debajo de este umbral, así que Comisiones Obreras considera que apenas tendrá efecto. Eso sí, no vamos a negociar con las cartas marcadas y lo que esperamos es que COE no esté preparando el escenario del no por el no. La patronal dice no estar en contra de la reducción, pero llamar a esta reunión diálogo social a su presidente le chirría. Pero ¿cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Si vas a una mesa donde ya está marcado el final. Sobre la mesa también la reformulación para endurecer el registro horario de la jornada obligatorio desde 2019. Es jueves, es 25 de enero. Y seguimos con la información laboral, porque se ha demostrado que las personas seguimos siendo más baratas que la inteligencia artificial. Contratarnos a nosotros es más rentable que a un robot, al menos de momento. Gillian Ayala, hola. Hola, muy buenos días. Solo en poco más del 20% de los empleos sería rentable sustituir a una persona por la inteligencia artificial, según el último estudio que ha hecho el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Informa Karima Garbi. Los investigadores se han centrado en trabajos que necesitarían una inteligencia artificial capaz de ver, es decir, sistemas que puedan registrar y entender todo lo que pasa a su alrededor. Y según sus cálculos, solo el 23% de los empleos llegarán a perderse. El motivo es que entrenar a este tipo de tecnologías para que sean capaces de sustituir a profesores, enfermeras o electricistas es demasiado caro y calculan que no será rentable para las empresas. Según las estimaciones del MIT, es tan caro que incluso si las tecnologías avanzasen tan rápido como para abaratarse un 20% al año, se tardarían décadas en hacer rentables el instalar este tipo de sistemas. Eso sí, en sus conclusiones avisan, se perderán empleos y por eso animan a empresas y a gobiernos a que establezcan programas para que los trabajadores reciclen su formación y sean capaces de adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Las empresas españolas ya se han recuperado de la pandemia y además han crecido respecto a 2019. El margen empresarial superó los niveles prepandemia entre julio y septiembre del año pasado. Lo que más crece es el margen de la agricultura, pero en cambio cae el de los supermercados, Jordi Fábrega. Gracias a la bajada de precios de la energía y de las materias primas en el tercer trimestre del año pasado, los márgenes de las empresas volvieron a subir. Lo constatan los datos del Observatorio de Márgenes que han publicado el Gobierno y el Banco de España y que dicen que en el tercer trimestre del año pasado los beneficios empresariales sobre ventas superaron ya a los que tenían las compañías antes de la pandemia. Aumenta sobre todo por segundo trimestre consecutivo el margen empresarial en la agricultura, de hecho en el conjunto de la cadena alimentaria. En cambio cae el de la distribución comercial, es decir, el de los supermercados. En el resto de sectores mejoran los márgenes en el transporte y en los servicios y destaca la evolución de la industria, donde el sector de la venta de energía, tanto electricidad como gas, ve reducidos sus márgenes debido a la caída de los precios internacionales. Y les estamos contando esta semana el malestar que hay en el campo europeo. A las manifestaciones en Alemania y Francia se han sumado los agricultores de Polonia y Hungría. El tema preocupa en Bruselas, sobre todo en año electoral, y por eso hoy la Comisión va a escuchar las reivindicaciones del sector. Enrique García, buenos días. Buenos días. Una mesa que va a presidir el expresidente del Consejo Científico que asesoró a los dos primeros gobiernos de Angela Merkel. Va a ser este alemán quien coordine la mesa de diálogo que tiene encima de la mesa dos cuestiones principales. Por un lado, el impacto de la excepción de aranceles a los productos ucranianos y por otro, las consecuencias que tiene ya sobre el campo el Pacto Verde Europeo, que contempla la reducción de fertilizantes o la descarbonización total en 2050, algo que está chocando ya con un sector que genera en torno al 15% de las emisiones de gases invernadero en Europa y que critican además la excesiva carga burocrática de Bruselas. En conversación con la cadena SER, el portavoz de Agricultura, Olof Gil, cuenta que el objetivo esta mañana es trazar un calendario de reuniones monográficas que se desarrollarían en este primer semestre con el objetivo de encontrar el equilibrio entre los ingresos de los agricultores y los objetivos de la transición verde, con propuestas concretas en junio, es decir, en la antesala de la presidencia húngara y en medio de las elecciones europeas, lo que podría complicar la ejecución del calendario, y anticipa que el campo va a ser clave en estos comicios. Comicios en los que podría ganar muchísimo poder la extrema derecha, sobre todo porque las encuestas apuntan a una victoria en las elecciones al Parlamento Europeo en países como Francia o Italia. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Un juez de Barcelona ha archivado la causa que tenía abierta contra 2 dibujantes de la revista Mongolia por una viñeta en la que hacían una sátira del Niño Jesús. La justicia dice que la publicación queda amparada por el derecho a la libertad de expresión. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El origen del caso fue la portada del número de Navidad de Mongolia en diciembre de 2020, donde se mostraba un Belén en el que el Niño Jesús aparecía dibujado con el emoticono de una caca y lo acompañaba de un texto que decía: ya ha nacido el Hijo de Dios, ha salido igual que su padre. La entidad Abogados Cristianos puso una querella por un delito contra los sentimientos religiosos. El juez la admitió y tomó declaración a los investigados. Ahora el magistrado archiva la causa argumentando que los dibujantes denunciados, Pere Rossinyol y Darío Adanti, no tenían intención de ofender los sentimientos religiosos, sino de hacer crítica social a la religión y a las fiestas navideñas y que, por tanto, quedan amparados por el derecho a la libertad de expresión. Por Oriente Próximo seguimos y por la última hora de la guerra en Gaza. Ha sido otra noche de fuego cruzado, pero Israel sigue marcándose como objetivo los alrededores de los hospitales que siguen en pie en el sur de la Franja de Gaza. Cuenta esta mañana Al Jazeera que el personal sanitario de uno de esos hospitales está cavando tumbas porque ya no tienen dónde enterrar a los muertos por la guerra. Ángel Villascusa. Se trata del hospital de Al-Nasser, de donde nadie puede salir ni entrar, ni siquiera los 400 pacientes de diálisis que necesitan asistencia. El centro está en Khan Yunis, la segunda ciudad de la Franja y foco de los bombardeos más duros del ejército israelí en las últimas semanas. Allí han muerto en las últimas horas 9 personas en un bombardeo contra un edificio de la ONU, un ataque que el ejército de Israel ha dicho esta mañana que va a investigar. Ayer por la tarde, según las Naciones Unidas, fueron 2 proyectiles de tanque los que impactaron contra el edificio de la UNRWA, que proporcionaba refugio a unos 800 palestinos. Tiempo para repasar algunas noticias del ámbito local. Hoy en Euskadi, en Radio Bilbao, está Gonzalo Loza. Gonzalo, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Voy a empezar por Euskadi porque los pescadores vascos tienen un problema. No pueden salir a pescar porque resulta que los delfines, Gonzalo, están en época de reproducción. Sí, están en época de apareamiento. Eso es lo que aseguran. Al menos el gobierno francés ha prohibido pescar en sus aguas del Golfo de Vizcaya. Esto afecta sobre todo a la flota vasca que faena alejada de la costa. Por ejemplo, en el municipio de Ondarroa, la mitad de los barcos están amarrados. Los que salen lo hacen, pero sin entrar en aguas galas. En todo caso, esta decisión puede afectar a nuestro bolsillo, y lo asegura Mikel Ortiz, que es el gerente de los productores de pesca de Ondarroa. 120.000 kilos de pescado es lo que vamos a dejar de traer en las próximas 4 semanas, con lo cual a menor cantidad de pescado tenderá a subir el precio. No creemos que vaya a haber un desabastecimiento, pero lógicamente cuanto menos pescado entra de aquí, pues se tiende a sustituir por pescado de importación. Bueno, pues así están las cosas ahora mismo. Sobre posibles ayudas, los gobiernos español y vasco ya han anunciado compensaciones, están trabajando ahora mismo en las bases y en la convocatoria de estas ayudas. Y en Toledo, también tiene que ver con el medio ambiente, el Seprona está investigando la aparición de una montaña de toallitas y de compresas junto a la senda del Tajo. Sí, cuando estaba visualizando un poco la noticia, no sé si recordaréis la montaña basura de los Fraggle Rock. Sí. Pues me ha recordado un poco a esa imagen en la que se encontraron hace unos días junto al río. Bueno, y es que las abundantes lluvias de los últimos días han acabado colapsando el sistema de alcantarillado de la ciudad y esto ha provocado el vertido de toda esta infinidad de artículos domésticos que evidentemente no deberían estar ahí. Alejandro Cano es el portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo. Tampoco es tanto lo que ha llovido como para que las canalizaciones que llevan estas alcantarillas se saturen, ¿no? Y desborden hasta el punto de verter tanta inmundicia al río Tajo. Esto pone en manifiesto realmente la necesidad de mantener y de vigilar realmente todos estos puntos negros. El Ayuntamiento de Toledo confirmaba hace solo unas horas que ya ha limpiado estos desechos. Recuerda que sigue trabajando en su plan de vertidos cero y pide, eso sí, civismo a los vecinos para que no arrojen estos materiales por el VC. En Toledo y en cualquier parte. No arrojen toallitas, no arrojen compresas en el... Uno de los grandes problemas de los sistemas de saneamiento de las ciudades, claro. Totalmente. En Bilbao, Gonzalo, van a organizar un concurso
concurso de cortos en su cementerio. El cementerio como escenario. Exactamente, como un escenario para grabar cortometrajes, podrá hacerlo quien se anime. Es una de las novedades de este año entre las actividades que se realizan aquí. Hasta ahora se han venido organizando visitas culturales, como en otros tantos cementerios, pero este año habrá un concurso de cortos. Álvaro Pérez es uno de los concejales de Bilbao. Teníamos ya la parte de pintura, teníamos la parte de fotografía y nos faltaba la parte audiovisual. Conseguiremos también un material que luego podemos difundir para dar a conocer el cementerio, siendo un lugar donde se reposa la memoria de nuestros seres queridos, y creíamos que por los nuevos tiempos, pues eso, hacer un pequeño corto, hacer un reel, creo que también es una forma también de conectar con la gente joven. Bueno, pues vivan los reels, que nadie se le extrañe si sale en el Instagram un reel del cementerio de Bilbao. Y esto no se queda aquí, Ángels, porque también se ha convocado una prueba de orientación deportiva en el Camposanto. A falta de montes aquí en Euskadi, pues vamos al cementerio a orientarnos. Una prueba de orientación en el cementerio. Tal cual, sí, Dios, sí. Qué miedo. Con brújula y todo. Gonzalo, Cristina, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Agur. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Dani de la Fuente nos propone una obra de teatro. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. En esta España nuestra de tanta crispación y polarización les queremos recomendar Carmen, nada de nadie, que acaba de estrenar El Español. La calle aprieta. La extrema derecha acampa a sus anchas y la otra mitad de España se siente amordazada. Si te insisto en lo de la legalización. Un relato de los días, semanas, meses previos a la legalización del Partido Comunista de España. Carmen Díez de Rivera era la jefa del gabinete de presidencia con Suárez en el 76 y 77. Una mujer inteligente, feminista, ecologista, monárquica, un puente entre izquierda y derecha. Lo más importante que ella buscaba, porque sin consenso no hay manera de avanzar. Para conseguir hay que ceder. Mónica López interpreta a Carmen en esta obra que dirige Fernando Soto. Es una mujer, yo creo, con unas grandes contradicciones, ¿no? Una mujer muy religiosa, en una familia aristocrática. El montaje repasa su vida personal, marcada por una tragedia y aquellos días tensos, violentos. Hay que coordinarlos a todos para que no se maten entre sí. Esto es España. A través de las conversaciones entre Carmen y el rey Juan Carlos, entre Carmen y Suárez. Una España que no ha cambiado tanto desde la transición. Aparentemente habíamos avanzado y ahora se vuelven a repetir según qué conceptos, palabras que parecían desterradas del sentido común y están aquí otra vez. Como que el comunismo es el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? Una reivindicación de estas figuras de consenso que hoy tanto echamos de menos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.